Bueno, pues siguiendo con lo que teníamos previsto, le toca con unos minutos de retraso, pero no pasa nada porque iremos ahí apurando un poquito más hacia atrás. Le toca a Loles Díaz Aledo. Ella tiene que hablar del derecho a participar y si se vulneran los derechos de las personas mayores para la participación. Loles es amiga, primero que nada, una mujer maravillosa, activista por los derechos de las personas mayores, por el cambio de la imagen de las personas mayores, de la imagen social del envejecimiento. Pertenece a la Fundación Grandes Amigos, a la Asociación Mayores de Madrid 21 y está en todos los foros porque se implica mucho, muchísimo y le llaman muchísimo, porque tiene muchas cosas que decir, además las dice muy bien. Ella ha trabajado en radio, ha dirigido un programa de radio muchos años, un programa importantísimo también para las personas, para dar voz a las personas, así que esto lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas, quería que estuviera aquí Loles, no solo por toda esa trayectoria, que es mucha y justifica de sobra su presencia, sino porque además hace muy poquito ha escrito este maravilloso libro junto a Mar Máiquez que se llama Nuestros derechos y deberes, cómo defenderlos y ejercerlos. Es uno de los libros que tiene la Fundación Pilares y ella os hablará un poco de los resultados de esta guía, porque para hacer la guía ha entrevistado a muchas personas que le han contado muchas situaciones que viven, ¿no? Esta guía forma parte de varias guías que Fundación Pilares ya tiene hechas, elaboradas después de haber hecho estudios sobre los derechos de las personas mayores y también los deberes de las personas mayores. Y cómo es el tema, podemos hablar de muchas cosas de la participación porque hay mucho todavía por decir, ¿no? Pero nos hemos querido centrar en este seminario, en esta ocasión, en la participación y los derechos, ¿no? Decía que forma parte de una línea de trabajo de Fundación Pilares del estudio y de la difusión de los derechos y deberes de las personas mayores. Empezó en 2018 un trabajo sobre la garantía de los derechos de las personas mayores, esas más vulnerables porque necesitan cuidados de larga duración por la situación de dependencia que viven. Se hicieron entrevistas a profesionales, a expertos, entrevistas a informantes clave, a personas familiares, a personas mayores, personas profesionales del ámbito sanitario, residencial, jurídico, y con todo eso pues se elaboró ese resultado que forma parte de uno de los libros, ¿no? Personas, como veis ahí, pues muy diversas, ¿no? Y situaciones en las que se vulneran los derechos que aparecieron ahí y que lo les va a detallar con mucho más detalle, va a profundizar más en ellos, la vulneración del derecho a la información, a la autonomía, a tener una atención suficientemente de calidad, incluso a circular, a dónde vivir, al honor, a la intimidad. Son muy interesantes estos estudios y os los recomiendo. Están en la página web de Fundación Pilares, junto con otras guías, otros papeles, otras monografías que se han hecho y son casi todas ellas de descarga gratuita. Así que sin más, doy paso a Loles, me voy atrás y ahí está. Loles, y muchas gracias por acudir a mi llamada, como siempre. Buenas tardes y gracias, Sacra, por tu invitación para estar aquí esta tarde y también por tu cariñosa, siempre cariñosa presentación. Soy mujer maravillosa, te has pasado a algún pueblo, pero bueno, la amistad lo justifica, ¿verdad? Como tú has comentado ya sobre la guía, pues eso me va a permitir no tener que hablar de ello y poder hablar de otras cosas. Pero antes de nada, y aunque quizá a algunas personas de las que nos estén escuchando les sorprenda o les parezca innecesario, voy a empezar recordando que los y las mayores somos personas. Personas iguales a las demás. Algunos dirán, vaya cosa de perogrullo con la que empieza esta mujer. Pues sí, de perogrullo, pero todavía hay que recordarlo, porque nuestro ser personas es lo sustancial, es lo sustantivo, es lo fundamental, mientras que ser mayores, la edad que tengamos, es lo objetivo.
Y en el mundo en el que estamos, resulta que a esto se le ha dado la vuelta y se ha trastocado. Y resulta que lo que ha pasado a ser lo fundamental no es que somos personas, lo que ha pasado a ser fundamental es que somos mayores. La edad ha pasado a ser lo que nos define, lo que marca nuestra vida, lo que nos cierra puertas, lo que nos convierte en inquilinos del pasado, porque parece que el presente y el futuro pertenecen a otros. Ya el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de anteayer, de 1948, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y hay muchas otras leyes de todo tipo que sirven para esto, ¿no? Para reconocer los derechos. Y está muy bien, el reconocimiento de un derecho es una ley, el reconocimiento de un derecho en una ley es necesario, es imprescindible, pero puede no ser suficiente para garantizar para garantizar el cumplimiento de esos derechos. Y realmente esto es lo que pasa con nosotros, con las personas mayores, que en muchos casos no se respetan nuestros derechos, se vulneran con excesiva frecuencia. En la práctica, la dignidad, por ejemplo, decíamos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en la práctica la dignidad de una persona mayor se vulnera muy frecuentemente y de muchas formas. Por ejemplo, cuando se la infantiliza con el lenguaje. ¿No se han dado cuenta cuántas veces cuando se hace una entrevista, por ejemplo, una persona centenaria que cumple años y que vive en una residencia y se le hace un homenaje y se le regalan flores y se le hace la persona que le hace la entrevista del medio que sea inmediatamente cambia el tono de voz, dice: don fulano, doña fulanita, ¿cómo se siente usted? ¿Ha dormido bien? O como he visto yo, preguntarle a un señor: don fulano, ¿todavía se le ríen a usted las pajarillas cuando pasa una chica? Bueno, todo esto es un atentado directo a la dignidad de esa persona que tenemos delante, que se hace con muy buena intención, no lo dudo, pero que no es un buen trato, no constituye un buen trato. De modo que a las personas se nos infantiliza con el lenguaje, se vulnera la dignidad de las personas mayores cuando se nos da un trato excesivamente paternalista, cuando se nos sobreprotege, cuando no se respeta nuestra intimidad. Cuando no se respeta nuestra intimidad se vulneran dos derechos, el de la dignidad y el derecho a la intimidad. Cuando se decide por nosotros que se vuelven a vulnerar dos derechos, el de la dignidad y el de nuestro derecho a la autonomía. De modo que, primera consideración, somos personas iguales a las demás y tenemos los mismos derechos que las demás, pero esos derechos, pues, con frecuencia, no se respetan o se vulneran. Segunda cosa que quiero decir, todas las personas mayores no somos iguales. Dice, eso ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos, pero ¿cuántas veces escuchamos nuestros mayores dicen, nuestros mayores piensan, nuestros mayores quieren, cuidemos de nuestros mayores? Entre nosotros, entre las personas mayores, hay tanta pluralidad, variedad, heterogeneidad o más que en otras edades. Por tanto, no tenemos todas las mismas necesidades, ni las mismas demandas, ni los mismos objetivos vitales, ni queremos lo mismo, ni las mismas formas de vida. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba que aquellas personas que necesitaban algún tipo de ayuda o de cuidado eran beneficiarias de bienes y servicios. Beneficiarias, la palabra tiene un tufo a beneficencia que no le cabe. Beneficiarias de bienes y servicios. Hoy este planteamiento ya no es aceptable. Hoy sabemos que hay que crear las condiciones necesarias para garantizar la calidad de vida y el bienestar, pero partiendo del respeto pleno a la dignidad y a los derechos de cada persona, a sus intereses y preferencias. Y atención, contando con su participación activa, sean cuales sean sus circunstancias personales. Esto y no otra cosa es lo que significa eso tan repetido del modelo de atención integral y centrado en la persona. Cuando la persona pasa de ser beneficiaria de bienes y servicios a ser titular de derechos y deberes, se convierte en ciudadana. De modo que tener derechos y deberes cambia la vida de las personas, porque además los derechos de ciudadanía no prescriben ni con la edad
ni con ninguna otra circunstancia. En tu presentación, en tu introducción, Sacra, decías, bueno, ¿qué derechos son los que se vulneran de las personas mayores? En esta guía que tú has mostrado, que ahora está en pantalla, en esta guía hay una serie de derechos que los vamos analizando uno a uno y viendo circunstancias cotidianas en las que ese derecho se vulnera. Y también qué puede hacer la persona afectada para tratar de defender su derecho. También ocurre lo mismo con los deberes, pero por citar alguno de los derechos que más se vulneran de las personas mayores, están el derecho a ser tratadas como personas adultas, iguales a las demás, es decir, como ciudadanas de pleno derecho. El derecho a decidir sobre la propia vida, por ejemplo, dónde, cómo y con quién queremos vivir, derecho que se le niega a muchas personas mayores. Derecho a controlar los propios bienes. Una de las formas de maltrato más frecuente hoy es el que se priva del derecho a controlar los propios bienes, siempre por el bien de la persona mayor. Papá, mamá, tú ya no te preocupes, a partir de ahora yo me ocupo de todo, incluida lo que haya en la cuenta bancaria si la hay, o en lo que sea que se tenga, ¿no? Y a todo el mundo le parece normal. Qué bien, así no tiene que preocuparse. El derecho al honor, a la intimidad, a la privacidad y a una imagen personal adecuada. En el caso de personas más frágiles, sometidas de apoyos, sus derechos se vulneran bastante más. Por ejemplo, el derecho a su autonomía y a su autodeterminación. Se respeta muy poquito. Hay muchas veces que se toman decisiones sobre cualquier medida que afecte a esta persona y ni siquiera se le pregunta. El derecho a la afectividad y a la sexualidad. No digamos, en general a las personas mayores, este es un tema que parece que al resto le molesta. Los mayores debemos ser, por definición, asexuados, pero si uno vive institucionalizado, ya el derecho a la afectividad y a la sexualidad, ejercerlo es tremendamente complicado y difícil. El derecho a recibir los tratamientos adecuados que necesite sin sufrir discriminación alguna por razón de edad. Pero hay un derecho que además es el que nos centra hoy más aquí, que es fundamental y sobre el que voy a detenerme un poco más, que es el derecho a participar, que es fundamental y que es inseparable de la condición de ciudadanos. Además, dice Naciones Unidas, que es uno de los ejes básicos en que se apoya el envejecimiento activo. Este derecho, el derecho a participar, como ya se ha mencionado también, está en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todas las personas a participar en los asuntos públicos, pero figura en muchas otras disposiciones, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en nuestra Constitución, en los artículos 9 y 23. Por tanto, todas las personas, sin discriminación alguna, tenemos derecho a participar en los asuntos públicos. Y este es precisamente uno de los fundamentos que nos convierta en ciudadanos. Además, el derecho a la participación es la garantía y la defensa de otros derechos, como el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Y cuando se habla de participar, se piensa inmediatamente en la participación política, pero reducida solo a la responsabilidad de votar cuando toca. En el caso de personas con dificultades de movilidad, se reconoce también el derecho a recibir ayuda para ser llevada al colegio electoral. Pero esto no es la participación, esta es una mínima parte de la participación. La participación se ejerce en muchos otros ámbitos y niveles de la vida. Y va desde la toma de decisiones propias en nuestra vida cotidiana a aquellas que tienen que ver con la comunidad de la que formamos parte, sea nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestras residencias, si vivimos en una, el centro de mayores o de pensionistas o de jubilados, como le llamen, al que acudamos, si es que acudimos, el centro de día en el que pasamos una parte de nuestro tiempo. Esa participación de todos es además una riqueza para la sociedad en su conjunto. El asociacionismo es un canal fundamental de participación, como lo es también el voluntariado, pero conviene tener siempre claro que no hay barreras, que la participación en lo que a los mayores respecta tiene derecho a abarcar todos los campos de la vida, el político, el ámbito laboral, el educativo, el de los medios de comunicación, el del ocio, el de la cultura, todos, absolutamente todos.
Pero en el político, por ejemplo, hace unos años se hizo un pequeño estudio en la asociación que yo presido, la de mayores del siglo XXI, de cuántos políticos mayores de 65 años había en aquel momento en el Parlamento. Bueno, pues prácticamente nada. En el Senado había 2 en aquel momento. La representación política es prácticamente inexistente. En el mundo municipal, en las alcaldías, hay algunos más, pero tampoco es para tirar cohetes de la participación, de la presencia de los mayores en participación en el ámbito de la política. En las listas electorales generalmente van al final, a rellenar, ¿no? O sea, que no van a salir, pero para que ayuden a completar la lista. En el laboral, ¿qué decir? Ahí están los seres como prueba de nuestra participación en el mundo laboral. La edad es el motivo por lo cual a partir de los 50 años, normalmente, pues si hay un ERE en la empresa en la que trabajas, pues fuera, a la calle. O sea, yo misma dejé mi puesto de trabajo por un ERE. Yo tenía 63 años, pero mis compañeros de equipo, los que trabajaban conmigo, tenían 50 y salieron del ámbito laboral también. ¿Qué pasa cuando una persona se jubila? Pues que lo que oye inmediatamente a su alrededor es qué suerte tienes. A partir de ahora ya no tienes que hacer nada, ya no tienes que ocuparte de nada, toda la vida para ti, ¿para hacer qué? ¿Puede una persona ser absolutamente feliz sin sentir que sirve, sin sentir que aporta, sin saberse útil? Es la pregunta que yo les dejo ahí. Desde mi experiencia personal, no. Y desde las muchas personas mayores con las que he hablado, tampoco. Ha salido ya varias veces la palabra discriminación. Se discrimina a una persona o a un grupo cuando se le da un trato que la diferencia del resto y que le impide el ejercicio de sus derechos. Las personas mayores estamos discriminadas. La discriminación se basa en la edad y en algunos casos en la inutilidad, es decir, en la consideración de que ya no somos útiles. Nadie es inútil en este mundo si es capaz de aligerar la carga de otro, decía Dickens. Pero aquí no se habla de esa utilidad o inutilidad, se trata de otra cosa, del ámbito productivo, del ámbito laboral, iría por ahí. ¿Y cómo se llega a esta discriminación? Pues porque existe una imagen social absolutamente negativa del envejecimiento, que se basa en estereotipos, en tópicos, en ideas preconcebidas en torno a lo que significa ser mayor. De modo que, según esa imagen, la vejez, el envejecimiento, equivale a deterioro, a pérdida de capacidades, a enfermedad, a carga social, lo que nos cuestan los mayores, a improductividad, no aportan nada. Se asocia con la muerte, con lo cual incrementa todavía las actitudes negativas. Y todo esto nada tiene que ver con los modelos de belleza y juventud que son los imperantes en la sociedad en la que estamos. De modo que esta imagen pues, no resulta atractiva para nadie y no tiene aspectos positivos que den valor social. En el caso de las personas más vulnerables, pues a esa discriminación por la edad se añade que son un coste económico, una carga social para el resto de la población y que son personas, digamos, inútiles. Esta imagen social es la que justifica que se nos dé un trato distinto al que se da a los demás en numerosos aspectos y lo que impide el ejercicio de sus derechos. Como tenemos esas imágenes, esos estereotipos aquí, pues sentimos aquí que las personas mayores no tienen valor y por tanto actuamos de acuerdo con esos estereotipos y prejuicios discriminándolas. Y lo que es peor, no existe conciencia de que se esté actuando mal, simplemente se considera normal que se nos dé a las personas mayores un trato que dado a otras personas de otras edades, pues se consideraría inadecuado. Por tanto, nueva consideración que hago, es imprescindible cambiar la imagen social de la vejez y del envejecimiento. Y hace ya mucho tiempo que las personas mayores, a través de nuestras entidades representativas, estamos reclamando una imagen social pertinente, es decir, una imagen social adecuada a nuestra realidad de aquí y de ahora, con su pluralidad y con diversos modelos, pero que en todo caso es una imagen de personas adultas capaces de tomar decisiones, de gobernar nuestra vida, y que no nos muestre a todos como iguales, sino como distintas, heterogéneas, y sobre todo que no nos infantilice.
El edadismo, la discriminación por la edad, nos presenta como sin valor para la sociedad. El cambio, para que tengamos valor, pasa por construir una sociedad igualitaria que coloque de verdad a la persona, a toda persona, sea cuales sean sus circunstancias, en el centro. Porque no es la vejez la que dificulta el ejercicio de los derechos, es la concepción que se tiene de la vejez la que niega el disfrute de esos derechos. Todos podemos y debemos contribuir a ese cambio de imagen social de las personas mayores. ¿Cómo? Pues combatiendo el edadismo y defendiendo sus derechos y permitiendo, facilitando a aquellos que puedan hacerlo desde los puestos de responsabilidad en los que estén, pues que se puedan ejercer esos derechos. Voy a sugerir algunas formas. Por ejemplo, a mí el lenguaje siempre me parece fundamental porque con el lenguaje se integra o se margina, utilizando un lenguaje correcto y adecuado al hablar con nosotros o al hablar de nosotros. Por favor, basta ya de nuestros mayores, que los mayores no somos de nadie. Basta ya de los abuelos, que solo hay mayores que tenemos nietos y somos abuelos de esos nietos, pero de nadie más. Y hay muchos otros mayores que no son abuelos. Basta ya de inventar eufemismos, la edad dorada, ahora la de plata, ahora la silver economy, en la que para poder hablar y intentar darnos un valor a los mayores, se habla de que tenemos poder adquisitivo, pero para hablar de la silver economy se habla de personas de 50 años en adelante, no desde 65, que es todavía donde se marca, aunque los expertos dicen que esto habría que correrlo al menos 10 años atrás, donde se marca con la jubilación la entrada en el mundo de la vejez. Una persona de 50 años no es una persona mayor. También se puede contribuir teniendo siempre presente en nuestras relaciones cotidianas, diarias, allí donde estemos, teniendo siempre presente que una persona mayor es una persona adulta y no un niño. Eso de los mayores son como niños, miren ustedes, no. Los mayores somos mayores y los niños son niños. Y está muy bien que se busquen fórmulas para que los mayores estén con los niños, pero que cada vez que se intenta un diálogo intergeneracional se diga que los mayores vayan a las guarderías, ahora escuelas infantiles, a contar cuentos, está muy bien, pero los mayores podemos y debemos relacionarnos también con los demás adultos, con los jóvenes, con todas las personas. No caigamos, por favor, más en el paternalismo ni en la infantilización. También es importante que se respeten nuestros puntos de vista, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras opiniones. Por ser mayores no tenemos siempre razón, pero por ser mayores no pueden quitarnos siempre la razón. Por ser razones no lo sabemos, por ser mayores no lo sabemos todo, pero por ser mayores sabemos bastante. Basta ya aquello de, bueno, eso pasaba en tus tiempos, ahora las cosas son distintas, o eso que en algún momento todos los mayores encontramos, tú no entiendes, no sabes, no puedes. No poniendo trabas a la participación de los mayores, ni dándoles una cáscara vacía para que crean que hacen algo. Y me refiero, por ejemplo, a muchos consejos de personas mayores puestos en marcha por ayuntamientos, comunidades, incluso a nivel estatal, que son consejos que no tienen poder decisorio alguno y que la mayor parte de las veces, en muchos casos, no sirven para nada. Y es una pena que esto sea así, porque no solo para las personas mayores, sino para la propia sociedad, porque es una riqueza incalculable que se pierde. Eso de que cada vez que una persona mayor se muere es como si sin transmitir sus saberes, es como si se quemara una biblioteca, es una frase feliz que dijo alguien en alguna ocasión y muy bonita, pero que parece que importa poco. A lo mejor como ahora ya no se leen libros, sino que todo está en el ebook, pues no importa que se quemen las bibliotecas, no lo sé. También, y esto me parece importante en el momento en que preelectoral o electoral ya, no sé, en el que estamos, también se contribuye a combatir el edadismo y a defender los derechos de las personas mayores, no ensalzando y halagándonos, sobre todo eso en momentos preelectorales o en elecciones, diciéndonos cosas como las que se nos dice, sin vosotros no somos nada, la experiencia de los mayores es imprescindible, cuando todos los mayores tenemos la experiencia de que nuestra experiencia vital no sirve para nada.
ni en el ámbito laboral, ni en otros ámbitos tampoco, ¿no? Hacer posible, facilitar la transmisión de experiencia y de conocimientos de una generación a la siguiente ayuda y mucho a destruir tópicos, a destruir estereotipos y a crear una relación intergeneracional enriquecedora en ambas direcciones. Seguro que a todos y a cada uno de ustedes se les ocurren muchas más cosas que se podrían llevar a cabo. Para terminar, y a título de ejemplo, voy a citar unas actuaciones destacadas que tienen lugar en 3 pueblos extremeños. Una de ellas tiene ya 7 años de vida, por lo que se puede considerar como un ejemplo de éxito. Los otros 2 están en sus primeros pasos. Las 3 parten de dar valor real a sus habitantes que son personas mayores en su mayoría, valor real, y de la necesidad de hacer posible que puedan cumplir su deseo de no abandonar su pueblo, su casa, sus raíces, es decir, de respetar su derecho y de defender su derecho de que vivan donde quieren vivir, pero de que vivan bien. Me refiero al programa Quédate con nosotros. Ya el título me encanta, Quédate con nosotros. Es un programa de Pescueza, en la provincia de Cáceres, que en el año pasado tenía 138 habitantes, la mitad de ellos de 65 años, muchos con más de 80 años. Objetivo de Quédate con nosotros, que no tengan que dejar su casa si llega un momento en que no pueden valerse por sí mismos. Acabar con esa necesidad obligatoria de irse a una residencia o a vivir con los hijos a la ciudad, a un lugar donde nunca han vivido, haciendo posible que continúen en su hogar, en su pueblo, allí donde han vivido siempre y donde tienen sus raíces. Importante también, cuenta con la participación de la sociedad civil. Participa en el proyecto la Asociación Amigos de Pescueza y cuenta con la ayuda de la Junta de Extremadura. Para conseguir su objetivo de que los mayores pudieran quedarse con ellos en el pueblo, se centraron en la accesibilidad y en las nuevas tecnologías. Crearon un centro de día, pero distinto de lo que suele ser, al que pueden llegar en un coche eléctrico si lo precisan. Este vehículo fue comprado de segunda mano por la Asociación Amigos de Pescueza, la sociedad civil buscando recursos. Instalaron sistemas de televigilancia avanzada en los hogares que lo precisaban, hasta el momento creo que son 5, por las características de las personas que viven allí, y si a esa persona le ocurre algo, inmediatamente suena una alarma en el centro de día y en menos de 1 minuto ha llegado la ayuda, los trabajadores sociales, a la casa. Bueno, el pueblo ha dejado de perder población, es otro aspecto, es un efecto colateral que se dice ahora, positivo. Ha incrementado población joven, en los últimos años han nacido 13 niños en el pueblo y hay 10 personas contratadas, todas para ayuda a domicilio y para servicios de cuidado a las personas mayores que lo precisan. La vida en Pescueza es hoy mejor, no solo para los mayores, es mejor para todos. Otro ejemplo, Conéctate. Es un nuevo proyecto para luchar contra la despoblación y para garantizar el cuidado de las personas mayores en sus domicilios, igualmente, para que no tengan que marcharse si no lo desean. Este se está poniendo en marcha en Río Lobos, en la provincia de Cáceres. En el año pasado tenía algo menos de 1.200 habitantes. Pero curiosamente, la originalidad de este proyecto es que pretenden prestar atención integral a las personas mayores más frágiles, a las que están en situación de dependencia o tienen una discapacidad, y hacer posibles que ellas puedan quedarse también en el pueblo. Y para ello están poniendo en marcha, pues, o quieren contar con un servicio de telemedicina y con pulseras de geolocalización para las personas que tengan más movilidad, pero también sociedad civil, con un grupo de voluntarios que acompañarán a las personas mayores de este pueblo para combatir la soledad, voluntarios del pueblo, del resto de la población del pueblo. Y el tercer ejemplo es el de Valverde de Burguillos, también en Extremadura, esta vez en Badajoz. Valverde tiene 258 vecinos. Y el título de su proyecto es Envejecer en mi casa. Como ven, la misma idea. Y es que el deseo mayoritario manifestado por las personas mayores en todas las encuestas que se han realizado es envejecer en casa. Y también pretenden combatir la despoblación, atrayendo a nuevos vecinos, pero manteniendo a estos vecinos que son tan especiales
en el pueblo debidamente atendidos y cuidados. Si este proyecto funciona, piensan que podrían extenderlo a 25 municipios también de poca población cercanos y que llegarían a atender a 70.000 personas mayores que podrían ejercer su derecho a seguir viviendo allí donde han vivido siempre, sin tener que marcharse si es que no quieren hacerlo. Podría contar muchas más cosas, pero no sé, no he mirado si me he pasado ya del tiempo. 1 minuto me he pasado de mi tiempo, así que lo dejo aquí y si luego tenemos ocasión de comentar más cosas, pues lo haré con mucho gusto.